Hola, sé que en Venezuela. Mi nombre es Alejandro Marval. Les doy la bienvenida a este workshop de toma de decisiones. Primero que nada, quisiera empezar esta reunión recordando uno de mis momentos clave de mi carrera IESECA y fue en Marruecos en el año 2015. Estábamos en el proceso de selección del presidente de IESEC International. De hecho, ganó este señor, Niels Caso, y Niels dijo esta frase particular: Take it personally, because after all, it is personal. Y el punto de take it personally me hizo sentir muy familiarizado, me hizo sentir en sintonía, porque muchas veces cuando estaba aplicando a diferentes roles de IESEC, me decían que yo me tomaba las cosas muy personal y que no sabía diferenciar entre lo profesional y lo personal. Y realmente eso para mí me parecía súper negativo y siempre lo había tomado de una manera como un feedback de algo negativo de mí. Luego que escuché eso, comencé a ver por qué yo me tomaba a personal muchas cosas. Y era porque realmente me importaban. Pienso que las cosas que realmente nos importan, nos las tomamos de una manera personal y le ponemos emoción y le ponemos mucha garra y le ponemos mucho pecho a ello. Entonces les invito a quitarse ese concepto de separar siempre lo profesional de lo personal. Sí, a veces business is business, pero en el momento en que te tomas las cosas a nivel personal, le pones emoción, le pones más afinque y realmente tienes más probabilidades de alcanzar el éxito. Realmente no tengan miedo de aceptar cuando algo les importa más allá de lo profesional. Me presento, mi nombre es Alejandro Marval. Me encantaría que este tipo de reunión, este workshop, fuera un poquito más interactivo, pero bueno, dada la realidad, pues vamos a ello. Entré en la IESEC en Universidad Simón Bolívar, eh, USB, USB, en abril del año 2011, y pues muy poco tiempo después de esa experiencia comencé a trabajar en el área de Change Management. ¿Okay? Primero entré en el área de talento humano y luego fui seleccionado como vicepresidente de Change Management. En ese tiempo, ahí sé que Venezuela no hacía tantos intercambios y USB particularmente tampoco. Luego de eso, esa área de Change, que incluía todos los intercambios entrantes y salientes, se subdividió, gracias a Dios, en OGX y ICX, Outgoing Exchange e Incoming Exchange, todos los entrantes, todos los salientes. Y ahí pues el trabajo se aligeró mucho y permitió la especialización un poquito más, ¿no? En subproductos, comenzar todo ese proceso de metamorfosis del comité local. Eso fue en el año 2012. Luego de eso me hice el CP de IESEC USB en el año 2013 y luego fui vicepresidente de OGCDP para IESEC en Venezuela. OGCDP actualmente creo que lo llaman OGB, ¿ok? Entonces eran los intercambios salientes de voluntariados. Luego de eso, de haber pertenecido a dos grupos EMSI, pasé a ser el MCP de IESEC en Venezuela en el año 15-16 y fui parte del subcomité de ética de IESEC International para el año 2015-2016. Fue una experiencia súper satisfactoria, fue una experiencia que para mí marcó mi vida y me dio muchos aprendizajes que todavía aplico en mi carrera y en mi vida diaria. Desde el punto de vista profesional, estudié ingeniería química en la Universidad Simón Bolívar. Curiosamente, ni me gradué, ni me dedico a eso. Me dedico al área de marketing y comunicaciones digitales desde hace bastantes años y también me encargo de la parte de desarrollo de marcas para diferentes empresas Fortune 500 desde punto cero, ¿ok? Empresas con las que he trabajado, por ejemplo, Merit International, Mili, Contigo, diversas fintechs a nivel internacional, la gente de Guaira, de Grupo Telefónica, etcétera, etcétera. He trabajado principalmente para los sectores de hospitalidad, fintech y tecnología. Actualmente soy el director de contenidos y estrategia digital de Squared Marketing, una agencia basada en los Estados Unidos, y llevo mi rol directivo de manera remota desde Buenos Aires, Argentina. Vivo acá en Buenos Aires, Argentina desde hace 5 años. Me vine acá con una práctica de Global Entrepreneur de IESEC. Justamente había terminado mi rol como MCP
me vine para acá y me quedé. Entonces, esa fue la experiencia en ese momento y ha sido maravillosa y gracias a IS que estoy acá y estoy en muchas cosas en mi vida personal. Bien, hablemos entonces de la toma de decisiones, ¿no? Déjame ver si puedo mover un poquito mi pantalla para acá. Aquí estoy perfecto. Bien, la toma de decisiones creo que fue una de los principales fortalezas de mi periodo como MCP. Muchas veces hay muchos recuerdos de mí por tomar decisiones de manera autocrática, ¿no? De que yo era un MCP muy autoritario, era un MCP como que tomaba decisiones muy fuertes. Y realmente a veces por el desarrollo de la entidad es necesario tomar este tipo de decisiones. A veces no. A veces es necesario tomar decisiones que sean mucho más democráticas y que permitan la participación de absolutamente toda la membresía. Pero a veces desde tu rol directivo vas a tener que tomar ciertas decisiones basadas en tu experiencia y basado en lo que tú consideras que es lo mejor para tu comité local y lo mejor para tu entidad. Eso es lo que van a vivir mucho siendo el CPs y es algo que les van a criticar muchísimo durante su periodo. Les aconsejo que estén súper preparados para eso porque va a pasar y seguramente les ha sucedido ya siendo electos o siendo vicepresidentes locales o de cualquier rol de liderazgo dentro o fuera de IESEC, van a tener ese punto de crítica y también van a tener ese punto de cuestionar la forma de tomar decisiones de su superior o de cualquier rol directivo que tengan. Yo todavía estoy dentro de una agencia de marketing, tengo un rol directivo, tengo una jefa y todos los días cuestiono la forma en que se toman las decisiones. Eso pasa muchísimo. Entonces, es importante que podamos identificar tanto el proceso de toma de decisiones como los diferentes estilos de toma de decisiones, como los stakeholders, todos los players que se ven involucrados en este proceso de toma de decisiones. Y también aprender a manejar un poquito la ambigüedad que puede suceder, ¿no? Que a veces una decisión puede ser tomada de una forma, puede ser tomada de otra, puede afectar a unas personas de una forma y a otras de otro. Puede ser beneficiosa para unos y contraria para otros. Bien, vamos a hablar un poquito de eso y vamos a cerrar con una actividad súper sencilla que les va a quedar a ustedes, es un pequeño cuestionario que les va a permitir a ustedes identificar un poco o mapear un poco cómo tomar sus decisiones de manera apropiada o hacerse algunas powerful questions, ¿no? Algunas preguntas poderosas al momento de hacerlas. Bien, vamos a entrar en materia. La toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso de seleccionar una elección en un rango de posibles opciones, con la meta de conseguir un objetivo en específico. A veces esas posibles opciones están por default, ¿ok? Existen, por ejemplo, si estás jugando cartas, te puede salir cualquiera de las opciones de cartas, desde el as hasta el rey, ¿bien? Sin embargo, hay casos en que las opciones suceden de manera cualitativa o son colocadas por un board. Por ejemplo, ustedes dentro de IESEC, a veces las opciones las van a colocar ustedes dentro de su comité local y obviamente ustedes como BOP van a tener que darle al MCP el poder de tomar la decisión final. A veces no, a veces van a tener que tomarlas de una manera más participativa. Sin embargo, para todo caso de toma de decisiones, primero tienen que tener claro cuál es la claridad del objetivo. ¿Por qué están tomando esa decisión? ¿Para qué la están tomando? De igual manera, tienen que decidir en cada caso quién decide y quién no. Y eso en IS que es un poquito polémico, ¿bien? Porque obviamente está el caso de que dicen mucho, esta decisión no me representa. No todas las decisiones en la vida te van a representar bien, pero no quiere decir que todas las decisiones te van a favorecer o van a estar de acuerdo a lo que tú consideras correcto. Y eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. La tercera es cómo se reduce esa ambigüedad y ese riesgo. Al momento de tomar una decisión como el CPIS, ¿cómo pueden hacer para que afecte a la menor cantidad de personas, la mayor cantidad de personas se vean beneficiadas de la decisión tomada y no favorecer el punto de demasiados cuestionamientos, demasiadas grietas de poder o demasiados flujos de información tipo fuegos artificiales que detonan comentarios en redes sociales, etcétera? Y lo otro sería, por último, la comunicación efectiva. ¿Cuáles son los canales apropiados para comunicar tu decisión y de qué manera lo puedes hacer? Bien,
todas las tomas de decisiones tienen un ciclo bastante claro, ¿no? Primero, yo preparo mi decisión, ¿ok? Luego de eso, ese proceso de preparación en donde yo veo cuáles son cada una de las opciones que tengo claros cuáles son las posibles consecuencias de cada una de ellas, cuáles son los pros, los contras, etcétera, yo la tomo, ¿bien? Ocurre la toma de decisión. Puede ser mía, puede ser participativa, puede ser por un proceso de elecciones, hay miles de maneras de tomar la decisión. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Luego de eso ocurre la comunicación. Yo comunico cuál es la decisión tomada y de manera inmediata pasamos a un proceso de ejecución. Muchas veces en la ejecución te puedes dar cuenta que la decisión no fue, wow, totalmente correcta, o que quizás hay algunos puntos de micro decisiones posterior a la gran decisión. Entonces, es un proceso de medición y ajuste que se va a ir adaptando poco a poco en función vayan ocurriendo las cosas. Por ejemplo, una decisión muy importante que ustedes tienen que tomar en este momento de el cipiciado es definir las metas de su comité local de manera anual. Y luego de que ustedes las comunican, las ejecutan, etcétera, a lo mejor a los 6 meses viene un proceso de replanning, de medición y ajuste. Y van a volver a preparar, van a volver a tomar una decisión y van a volver a comunicarla y van a volver a ese ciclo. Bien, obviamente el caso de un proceso de planificación es una decisión un poquito más a largo plazo, ¿sí? No es lo mismo que, bueno, a largo plazo que tiene una carrera universitaria, por ejemplo, de que tú decías qué carrera vas a estudiar. Pero sí es una decisión que puedo considerar a largo plazo porque tiene un periodo de 1 año. Bien, entonces, al momento de definir la decisión, primero tienen que definir cuál es el resultado deseado. Bien, cuál es la meta que quieren alcanzar. Eso es el core de toda decisión. El segundo es qué elección estoy intentando hacer, porque tengo múltiples opciones. ¿Qué elección estoy intentando hacer? ¿Cuáles son todas esas elecciones posibles y cuándo tengo que decidir? El cuándo tengo que decidir puede definir mucho de cuál es la metodología de la decisión que vas a tomar. Si es un caso de emergencia, a lo mejor tomar una decisión autocrática, en donde tú solo como el CP vas a tener que tomar la decisión de un posible abanico de opciones. A lo mejor te da chance de reunirte con tu MC o con tu equipo de VPs locales y tienes poquito de tiempo para tomar una decisión. Bien, hay casos en que no, en que la puedes tomar a largo plazo. Por ejemplo, quién va a ser tu IBI sucesora. Entonces allí es un proceso un poco más largo, un poco más elaborado, etcétera. Luego, ¿a quién va a afectar la decisión? Cada uno de los escenarios, quién es las personas o quién es el protagonista de esa afección que pueda suceder. Y después, quiénes son los stakeholders, que no solamente son quienes se ven afectados por la decisión, sino también pueden ser personas que pueden ayudarte a tomar la decisión de una manera adecuada o que pueden ayudarte en este proceso de ejecución. Hay varios estilos en las tomas de decisiones, básicamente 4, ¿bien? Hay decisiones que son autocráticas, hay decisiones que son colectivas, democráticas o basadas en el consenso. Como somos IESEC, a todos nos encantan las decisiones participativas. Las decisiones autocráticas generan muchísimo conflicto dentro de la entidad, pero son necesarias a veces y tienen que tomarlas a veces, ¿bien? Especialmente cuando tienen periodos muy cortos para tomar la decisión o cuando es un momento de emergencia. Entonces, en función del tiempo o en función de otras variables, van a tener que definir cuál va a ser su tipo de decisión como el CPIS. Vamos a hablar de cada una. La primera son las decisiones autocráticas. Bien, a mí me gusta ponerle un toque y decir que son participativas autocráticas, para que no digan que Marval es autocrático y esas cosas, ¿no? Entonces, eso lo fui aprendiendo un poquito con el tiempo. ¿Qué es bueno antes de tomar una decisión autocrática? Reúnete rápido con el conjunto de personas que te puedan prender fuego rápidamente. Por ejemplo, tus VPs, los MCVPs, en el caso del MCP, el par de miembros que sean ahí conflictivos. Reúnete con la gente clave antes de tomar la decisión y ve un poquito las barajas que tienes dentro de la mesa, ¿bien? Las decisiones participativas autocráticas implican que si bien las posibles soluciones las has discutido de manera colectiva, ese momento en que te ponen las barajas sobre la mesa, la responsabilidad al final la tienes tú.
como el CP, o la tienes tú como MCP o como MCP. Entonces, vas a tener que tomarte el tiempo de tomar la decisión en solitario y ver cuál es el canal más apropiado para poderla comunicar. Bien. Luego vienen las decisiones democráticas. Ah, la democracia. Hay gente que dice que la democracia está excesivamente sobrevalorada. Y bueno, puede pasar así, pero el liderazgo democrático o participativo fomenta esa participación de absolutamente todos los miembros. Bien, todos van a debatir, todos van a hablar, no es como en las autocráticas en que te ponemos unas opciones sobre la mesa y al final tú haces lo que tú consideres más apropiado, pero aquí te pusimos estas opciones sobre la mesa. Bien, acá no, aquí hay un debate, aquí hay una participación, etcétera, y el líder va a tomar la decisión basada en ese cúmulo participativo. Bien, entonces es como una elección, pero lo que hicimos fue debatir y hablar entre nosotros y definimos lo que más satisfacía al colectivo. Bien, pero al final la decisión la tomó el líder. Luego vienen las basadas en el consenso. Ahí es otro tipo. El líder no es el que toma la decisión, sino es el grupo. Pero el líder cede la decisión. No es el grupo el que la toma porque tiene el poder. Bien, el líder tiene el poder y cede ese punto al grupo. Eso pasa mucho dentro de ISEC, bien, especialmente cuando tienes el rol de MCP para que no se te alborote todo el BOP por cualquier tipo de decisión. Entonces, la toma de decisiones por consenso es un estilo de liderazgo en el que el líder cede el control y la responsabilidad de la toma de decisiones la va a tener el grupo. Es decir, ayuda mucho siendo el CPs, por ejemplo, que tomen decisiones basadas en el consenso, porque cuando estalla un problema, vas a tener a tu junta directiva que te dé soporte, ¿bien? O vas a tener a tu cúmulo de miembros que te dé soporte. Así que trata siempre de ser en consenso y reservarte un momento en momentos en que tienes que, ¿sabes? Dar a valer tu rol para tomar decisiones autocráticas. Mucho cuidado allí. Y por último son las decisiones colectivas. Las decisiones colectivas son las que son al 100% definidas por el grupo, es decir, el líder tiene un voto más dentro de la mesa y ya está. Eso pasa mucho dentro del MC, ¿bien? Todo un poquito más a nivel MC. Pero hay LCPs que les gustan mucho. Por ejemplo, hay un MCP, el MCP 1213, Nidal Sar. Nidal era muy colectivo. Le gustaba que todo el mundo en el MCP, en el BOP, tomara un botico y entonces cada uno tomaba su opinión y votaba y él también votaba y al final definíamos algo. Bien, entonces la gente salía como que un poquito más contenta y queriéndolo más, ¿no? Pero a veces sí le tocaba tomar una decisión fuerte en algún momento y tomarla por él mismo. Bien, pero en este caso el grupo siempre toma la decisión y asume la responsabilidad. Esto se ve mucho cuando el BOP trabaja como un bloque. Bien, ¿cuándo se tienen que tomar? Esta lámina les va a encantar. Entonces, fíjense, tenemos puntos de urgencia, urgencia baja y urgencia alta. Mientras más alta sea la urgencia y más alta sea la dimensión, más autocrática tiene que ser, ¿ok? La decisión. Porque si hay urgencia alta, generalmente el tiempo es pequeñito para tomar la decisión. Cuando son decisiones grandes, de gran dimensión, pero la urgencia es baja, por ejemplo, el futuro de la organización, la planificación total de la organización, un proceso de refundación de la organización, son basadas en el consenso, ¿ok? Porque son cosas que normalmente no las vas a llevar tú, que quizás la va a llevar un legado, otra generación, o un proyecto a largo plazo que incluye un proceso de ejecución largo. Bien, también están las decisiones que son pequeñas y de mediana urgencia. Ahí pueden ser decisiones democráticas. Y luego vienen las de alta urgencia, pero que tienen alta dimensión. ¿Ok? Entonces ahí sí es necesario que haya un término del grupo. Por ejemplo, ahí la decisión la toma el BOP, que es una decisión colectiva. Bien. Bien, hablemos de los stakeholders. Para los que no saben qué son los stakeholders, seguramente han escuchado ese término. Los stakeholders son todos los entes involucrados alrededor de un proceso. Los stakeholders pueden ser internos, por ejemplo, sus miembros, o pueden ser externos, por ejemplo, el gobierno, las empresas, los que definen la realidad del país, etcétera. Bien, pueden ser sus aliados también, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver ese punto de conexión de los externos dentro de nuestro punto de decisión. Para mí el tomar a los internos es mucho más sencillo porque es algo que
ustedes controlan muy bien, tienen experiencia local, así que no me voy a enfocar en hablar demasiado de eso. Pero en la parte de conectar los externos, sí, lo primero que tenemos que tener claro es a quién vamos a involucrar. Por ejemplo, ¿cuándo involucramos a los alumni? ¿Cuándo involucramos a los aliados? ¿Cuándo involucramos a un externo, una persona que no forma parte de la organización? ¿Ok? ¿Quién podría verse afectado de nuestros externos? Eso puede pasar. Por ejemplo, si vamos a tomar una decisión sobre un IP y, por ejemplo, lo vamos a mover de su intercambio, quizás afecta a la organización o afecta, si es un voluntariado, afecta a los niños que están con ese IP o afecta el proyecto. Bien, entonces cuando se va a tomar una decisión hay que ver a quién va a afectar, cuál va a ser la dimensión de esa decisión y qué tipo de opiniones necesitas. A lo mejor recurro a un alumni que haya tenido una experiencia similar a la que pueda estar pasando yo, etcétera. Bien, en función de eso, de ese proceso de decisión, es importante que definan roles. Primero, quién es el que toma la decisión, quiénes son los que opinan, quiénes son los que comunican la decisión, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios? Si yo soy un alumni, por ejemplo, y te voy a estar asesorando todos los días como BOA, como parte de tu Board of Advisors, ¿cuál es el beneficio que tengo yo como BOA? ¿Qué me ofreces a cambio? Entonces, ahí hay un detalle que es muy importante porque va a involucrar el punto de la participación y el compromiso de la otra persona. Bien, después son las metodologías. Nos vamos a reunir semanalmente, nos vamos a reunir mensualmente. ¿Cómo vamos a tomar la decisión? La decisión va a ser colectiva. Al final me vas a dar las barajas, me las pones sobre la mesa y yo voy a ser un líder que la toma de una manera autocrática participativa. También están los casos de estudio, ¿no? Casos en que ya haya sucedido algo similar o se haya tomado algo y queda el caso de estudio. Yo lo pongo de manera muy práctica y para eso les ayuda mucho los compendios locales. Los compendios locales generalmente están desarrollados en función de cosas que ya pasaron y cada cierto tiempo se refrescan en función de cosas que ya han ido sucediendo en la organización y van fortaleciendo los procesos. Bien, y pues el momento en que ya ocurre la reunión de decisiones, que es un proceso de normalización. Por ejemplo, las MC Meeting, las LC Meeting, todos esos son procesos de toma de decisiones que son totalmente normalizados y les permiten a ustedes tomar decisiones de una manera práctica, súper normalizada y que tiene muy bajo impacto. Bien, bien, vamos a hablar de las ambigüedades para ir cerrando. Hay diferentes tipos de ambigüedades, bien, pero primero quiero que se enfoquen en la parte inferior derecha de la lámina. ¿Cuál es la fuente de la ambigüedad? ¿Ok? La fuente de la ambigüedad puede ser cómo van a recibir el cambio los clientes, es decir, las personas que van a percibir las consecuencias de esa decisión, ¿no? Porque puede haber personas que lo perciban de una manera súper positiva y puede haber personas que lo perciban de una manera súper negativa. ¿Dónde hay más personas? ¿En la parte positiva o en la parte negativa? Bien, entonces eso nos va a ayudar a tomar una decisión que sea políticamente correcta. ¿Cuántos estarán de acuerdo con mi decisión? ¿Cuál es el rol de las personas que van a estar de acuerdo con mi decisión? Bien, por ejemplo, si yo soy MCP, a mí me conviene muchísimo que mi POP esté de acuerdo con mi decisión, porque en caso de que se prenda un incendio, es importante tenerlos de mi lado. Entonces, son parte de ese proceso de toma de decisión, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que las decisiones de BOP sean tomadas por consenso, ¿ok? Y hay un punto que es la reducción de la ambigüedad. Si a veces quieren reducir la ambigüedad, vayan con personas clave y confirmen la opinión de esas personas claves ante esa posible decisión, ¿ok? Es bueno que le preguntan, ¿qué pensarías tú? ¿Qué harías tú si fuera yo? Y eso les va a hacer que haya una conexión directa y que en el momento que ustedes tomen la decisión, esa persona posiblemente no vaya a explotar tanto o no vaya a ocurrir un proceso de ambigüedad allí. Y siempre abre el canal hacia la discusión, ¿bien? De manera que las personas afectadas, etcétera, puedan tener un canal en el cual comunicarse contigo y poder sentirse escuchadas, ¿bien? Bien, luego de eso tenemos tres tipos de resultados que tienen que considerar a la hora de tomar la decisión. Hay resultados que son muy predecibles, hay resultados que son posibles y resultados impredecibles. Los resultados muy predecibles, por ejemplo,
Bueno, tú envías un mensaje con otra persona y tienes tu pareja y lo más probable es que esa persona se vaya a molestar. Bien, eso es muy predecible. O estás jugando a las cartas y te están saliendo las cartas en orden. Haz 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué viene? La probabilidad de que sea 7 es muy alta. Bien, entonces son fáciles de anticipar y no necesitas mucha información para predecir eso, ¿ok? Y tampoco hay muchos stakeholders externos involucrados, porque es que es tan predecible que no pasa nada. Bien, entonces esas son las más sencillas de atacar antes de tomar la decisión y comunicarla. Bien, entonces te va a permitir tener un punto clave. Por ejemplo, puedes lanzar un listado de preguntas frecuentes. Entonces, eso te va a ayudar mucho porque, pues, el firefighting, que es la quema de la apagación de fuegos, pues va a ser mucho más sencilla. Están los resultados que son posibles, ¿ok? Cuando es un resultado posible, generalmente nadie se cae un candidato, ¿ok? ¿Quién es el candidato? Pues es la persona que puede estallar. Y todos sabemos que eso pasa, ¿ok? Entonces, es posible que a esta persona le moleste esta decisión, ¿bien? O es posible que esta persona no esté de acuerdo con esta decisión y lo vaya a plantear de tal manera. Entonces, uno ya se hace la película completita, ¿bien? Pero también en base a eso vas a tener regulaciones favorables y regulaciones desfavorables. ¿Cuál es el rol de esta persona? ¿Cuál es la influencia de esta persona? ¿No? O cuál es la influencia de este candidato externo. Por ejemplo, si es un externo, es una persona muy influyente para la organización en este momento. ¿Ok? Entonces, tienen que evaluar cuáles son esas regulaciones favorables y regulaciones desfavorables. A veces, si tienen el compendio de su lado, pues se acabó. O si tienen el BOP de su lado, se acabó. Es una decisión tomada y se acabó. Bien. Y luego vienen los resultados impredecibles. ¿Ok? Para que los resultados impredecibles sean lo menor posible, es importante que reúnan toda la información adicional. Por ejemplo, a veces pasa que tomamos decisiones y no estamos totalmente claros de la realidad del país o cuáles son los procesos del país. Por ejemplo, eso pasa mucho a nivel financiero, a nivel impositivo. Bien, ahí vamos a empezar a aceptar pagos por PayPal. ¿Cómo se facturan los pagos por PayPal? ¿Cómo se hace la regulación de ese tipo de pagos? Etcétera. Bien, entonces son resultados que son impredecibles, pero que con un poquito de información pueden pasar a ser resultados un poco más predecibles, ¿sí? O un resultado posible. A lo mejor el CENIAT se molesta y nos echa una visitadita, ¿sí? Entonces es algo súper importante que tomen en consideración y que creen situaciones hipotéticas. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos visita el CENIAT y comenzamos a tener una revisión fiscal de todos los comités locales? Eso es una situación hipotética, ¿bien? Entonces eso va a ayudar a que sus resultados impredecibles sean más predecibles o sean más posibles y que tengan call to actions definido en caso de que pasen las cosas. Eso los va a hacer sentir más seguros al momento de tomar la decisión. Finalmente, les dejo una actividad bien simple y bien sencilla. Es un documento Word que lo van a ver acá y son preguntas fundamentales para definir la toma de decisiones. Les recomiendo es verificar, obviamente dentro de todo el círculo de confianza que representa su BOP, una decisión importante que estén tomando dentro de cada uno de sus comités locales. Bien, y hacerse todas estas preguntas. ¿Cuál será el impacto de la decisión? ¿Hasta qué punto es irrevocable esta posible decisión? ¿Cuánto tiempo hay para decidir? ¿Qué precio tengo de esperar? Por ejemplo, muchas veces muchas cosas que me pasaban a mí cuando yo era el CP entrante, es la influencia de mi IBI saliente dentro del comité local. Se quedaban como full miembros, ya no eran full miembros, se quedaban metidos en los procesos del comité. ¿Cómo era eso? ¿No? Porque a lo mejor no me iban a dejar gobernar tranquilo. Entonces, esos son puntos muy importantes que tienen que tomar en sus primeros momentos del cargo. Bien, entonces, plantear esas situaciones dentro de su comité y responder todas estas preguntas y ayudar a su toma de decisión final. Bien, y compartirla con otro colega, el CP. Bueno, chicos, saben que pueden escribirme en cualquier momento, Alejandro Marval, en todas mis redes sociales, AJ Marval en Instagram, también me pueden buscar en LinkedIn y pues cualquier cosa le pueden pedir mi número a Miguel y escribirme por WhatsApp. Les mando un beso desde Argentina y pues espero que esta sesión haya sido de ayuda. Un abrazo, chao, chao.